Saludos amigos y amigas de Principalmente. En esta semana nos acompaña la jurista Dilia Leticia Jorge Mera. Con ella trataremos diversos asuntos de familia y de menores. Acompáñenos. La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OVI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por mantener la fidelidad con este programa de orientación jurídica que tiene un objetivo fundamental, que es educar a la población dominicana sobre una de las más importantes ciencias sociales, que es el derecho. Hoy tenemos la participación de una distinguida jurista dominicana. Se trata de Dilia Leticia Jorge Mera. La doctora, además profesora universitaria, se ha destacado a lo largo de su ejercicio profesional por ejercer y enseñar una importantísima rama del derecho que tiene que ver con todo lo que es el derecho de familia, derecho de niñez y adolescencia, que en los últimos años en República Dominicana, yo diría que también a escala mundial, ha tomado una importancia capital, tanto por la preponderancia que le han dado los organismos internacionales, fundamentalmente Naciones Unidas, a todo lo que tiene que ver con los derechos de la niñez y la adolescencia a escala global. De manera que este ha sido una rama del derecho que ha ido adquiriendo un nivel de desarrollo y de principalía que los abogados no podemos permanecer al margen del desarrollo del mismo. Y la doctora Dilia Leticia ha optado como especialización de su ejercicio profesional inclinarse por el ejercicio de esta área tan importante del derecho como es el derecho de familia y todo lo que tiene que ver con el derecho de niñez y adolescencia.
De manera que para nosotros la verdad es que un honor contar con la presencia de la doctora aquí principalmente. Gracias. Doctora, informalmente conversábamos fuera de cámara que lo que uno recuerda, básicamente mi adolescencia, mi niñez, que cuando se refería al tema que tenía que ver con niños, el referente que uno tenía era la ley 2402. Era una especie de cuco para los padres irresponsables. Bueno, pero el derecho como todo en la vida va evolucionando y ya en República Dominicana, haciendo acopio de todas las convenciones y tratados internacionales, se promulga la ley 136 o Código del Menor. Usted como una estudiosa de la materia, ¿cuál ha sido la evolución, sobre todo que ha tenido en nuestro país, y la vigencia también con la creación de los tribunales de niñez y adolescencia? ¿Cuál ha sido la vigencia que ha tenido el derecho de familia y sobre todo el derecho a la niñez y adolescencia en República Dominicana? Sí, bueno, primero muchísimas gracias por tenerme en su programa. Para mí es un honor verdaderamente tener la oportunidad de conversar aquí con usted y los Manuel y Pedro también sobre estos temas. Pues fíjese, así mismo como usted dice, el referente inicial que uno tiene cuando habla del derecho de niños, nos remontamos inmediatamente a la ley 2402, que era sobre pensiones, manutención, creo que le decían, la manutención de menores, exacto. Entonces, a partir de ahí, como también usted explicó, ya nosotros fuimos signatarios de la Convención de los Derechos del Niño en el año 1991 y a partir de ese momento, pues nos comprometimos como Estado a adecuar nuestra legislación a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, que establece primero que el niño es sujeto de derechos y que todo lo referente a la niñez y adolescencia tiene que tomarse como marco principal el interés superior del menor. Entonces, tuvimos antes de la ley 136-03 la ley 1494, que fue el primer código de niñez y adolescencia y que fue que creó los tribunales de niños, niñas y adolescentes, y que fue un paso de avance muy importante, porque ya era un tribunal especializado para tratar los casos, no solo temas de familia como guarda, visita, sino también los adolescentes en conflicto con la ley. Un trato ya diferente a estos adolescentes que delinquen. Y luego ya con la ley 136-03 pues se mejoró esa ley y así hemos ido evolucionando, así mismo como usted ha dicho también, así como la sociedad ha ido cambiando, pues así también la ley se ha ido adecuando lentamente porque son cambios que implican no solamente el cambio de la ley, sino también un cambio cultural, que los cambios culturales son lentos. Sí. Una de las cuestiones que está actualmente en palestra tiene que ver mucho, digamos, con modificaciones a todo el régimen de familia. Sí. Hay dos proyectos que interesan muchísimo a este tema. Por un lado, el proyecto del nuevo Código Civil, que está cruzando en el Congreso actualmente, y por el otro lado, la nueva legislación que comprende estos temas de familia. ¿Cuál es tu concepción con respecto a cómo debe organizarse esta legislación? Si debe estar en un solo cuerpo, que sea el Código Civil, o si por el contrario debería mantenerse como está propuesto, digamos, en dos espacios diferentes, dada la especialidad de este tema de familia. ¿Cuál es tu consideración en cuanto a este tema? Bueno, yo cuando yo escuché la primera vez, yo creo que fue en el año 2004, que se creó y se habló de la posibilidad de hacer un código de familia, como yo ejerzo esa materia, digo yo, bueno, qué interesante, qué bien que todo esté en un solo lugar, toda la legislación, todas las leyes relacionadas con el tema de la persona, la familia, que esté en un solo lugar. Me parecía muy bien, pero luego cuando vi y conocí el proyecto de familia, no me gustó. O sea, tiene cosas buenas, pero encontré también que contemplaba cosas, aspectos
que no entiendo que en vez de mejorar, entiendo ya la convivencia familiar, la convivencia en la sociedad, pues entiendo que la perjudicaría, pero esa era mi opinión. Sí, y luego oyendo la otra versión, la otra posición, mejor dicho, de los civilistas, que no están de acuerdo que sea desprendido del Código Civil todo lo que tiene que ver con el tema de la persona y la familia, que hay parte que tiene que ver con el matrimonio, el divorcio, la afiliación, por ejemplo, que son temas civiles totalmente. Entonces entendían que era desprender, arrancar, dividir ese código y lesionar, vamos a decir, una parte histórica de nuestro derecho. Todavía yo, honestamente, no estoy muy convencida. No estoy convencida de que todo se aglutine. Quizás fue por la forma en que tiene, con el contenido del Código de Familia que tiene. Todavía estoy ahí, indecisa, ¿verdad? Porque no me gustó. Fue que no me gustó y quizás eso me reaccioné así rechazándolo de entrada, pero posiblemente haciéndole quizás algunos arreglos que creo que debe ser de consenso, sobre todo con no solo con las personas que ejercen en la materia, sino también con los mismos jueces, que son los que le llegan la cantidad de casos y que ven muchas más cosas que uno que trabaja de manera independiente, que no todo le llega. Que yo creo que esa es una parte que tiene que tomarse en cuenta. Doctora, bueno, hemos visto que en lo que concierne al derecho de familia, una parte fundamental lo es esa legislación que protege a los niños, niñas y adolescentes, que se ha visto muy impactada por las convenciones internacionales, y eso ha obligado a que el Estado pues adecúe su legislación interna a lo que es la Convención de los Derechos del Niño del 91, que yo creo que tanto la ley del 94 como la ley del 2003 son un reflejo de alguna manera de esa evolución del derecho internacional. Esa es una parte del derecho de familia. Sin embargo, hay otra parte del derecho de familia que no evoluciona quizás con esa rapidez que lo hace esa parte. Por ejemplo, el tema del matrimonio. Nosotros tenemos aquí una ley muy vieja sobre divorcio, que es la 1306-bis, que se aplica mucho en los tribunales. Imagínense, es una realidad el tema de los divorcios, pero también se dan estos temas de los acuerdos para el tema de los bienes, la famosa comunidad legal de bienes, pero también la separación legal de bienes. En su experiencia, ¿qué aspectos debería abordar una reforma, ya viendo el derecho de familia como un todo, ¿no? Estas disposiciones legislativas sobre el matrimonio, sobre el divorcio, ¿qué pudiéramos tener a la mano ya en el futuro inmediato como una reforma para modernizar estas disposiciones? Mira, de la práctica que yo he tenido, sobre todo con este tema del divorcio, con la ley 1306-bis, aunque existen varias causas, varias causales de divorcio, en la práctica solamente se aplican dos, que es el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio por incompatibilidad de carácter. Todas las demás causas, que si por adulterio, que si por abandono de hogar, que si alcoholismo, sevicia, injurias graves, no se aplican. Aquí tú vas en el Distrito Nacional, por ejemplo, y tú vas a poner un divorcio. Mira, enrólame, asígname una sala para conocer este divorcio por adulterio. ¿Cómo no? Eso no es posible. Aquí solamente el sistema incluso está preparado para dos tipos de divorcio. O por mutuo consentimiento. Y el divorcio al vapor. Que es un divorcio por mutuo consentimiento. Pero entonces entiendo que debe simplificarse. Porque si no se está usando, ¿para qué? Ese era uno de mis puntos también con el tema del Código de Familia, que mantiene no solamente esas causas, sino le agrega otras causas más que yo entendía que no aportan nada. Que incluso, por ejemplo, una de las causas que tiene el proyecto de Código de Familia es que uno de los motivos por tú solicitar el divorcio es porque tu cónyuge tenga una conducta homosexual o lésbica. Pues yo digo, ¿pero cómo? O sea, en la práctica, un rol. Pues yo soy una que déjame ver quiénes están, los que se están divorciando así rápidamente, que pongan las causas por conducta homosexual fulano y fulano.
pero vea, o sea, aquí no vivimos en Francia, que hay yo no sé cuántos millones de personas que vivimos en un país, o sea, que, oh, pero mira fulano, que yo, ¿tú entiendes? No sabía, o sea, el impacto que eso pudiera tener a nivel social, como que está fuerte, ¿entiendes? Claro, claro. No entiendo que eso es unas modificaciones que deberían contemplarse, simplificarlo y adaptarlo más, no simplificarlo, adaptarlo a la realidad, qué es lo que está sucediendo ahora mismo en estos tribunales, para hacerlo más aplicable también y eliminar todas esas causas de adulterio, no sé qué. Pues, al final, que no se especifique, porque en incompatibilidad de caracteres cabe todo. Claro. Cabe todo. Sí, no, ahí cabe todo y hasta esa que usted mencionó. Exacto, cabe también. Sí, hasta esa que usted mencionó. Sí. Bueno, y es una de las partes no está de acuerdo, que determina que su pareja le está siendo infiel, vamos a decir, con otra pareja del mismo sexo, y dice, bueno, no vamos a ponerle término a esto, pero eso puede ser por incompatibilidad de caracteres e incluso por mutuo consentimiento. Sí, yo más bien me fui también por el impacto que eso tuviera en la sociedad, pues tú te imaginas, mira. Incluso la incompatibilidad, la misma jurisprudencia la verifica cuando con el solo hecho del lanzamiento de la demanda. Sí, con el hecho de que uno se quiera divorciar ya. Ya ahí se establece que hay una incompatibilidad. Exactamente, así mismo es. Bueno, como usted ha tenido una práctica permanente, sistemática en el ejercicio, yo sé que se le presentan una diversidad de casos. Sí. Y la verdad es que increíblemente los conflictos familiares a veces son mucho más difíciles que los conflictos entre particulares. Sí. No sé cuál es realmente la situación, pero cuando entran en guerra, sea es una cosa terrible. La gente cuando se divorcian, entonces que están en la lucha por la guarda de un menor, entonces el padre la quiere, la madre quiere la guarda, o el padre quiere establecer una serie de requisitos para las visitas del padre. El régimen de visitas. El régimen de visitas, incluso lo viví en mi ejercicio, ¿verdad? No como abogado, pero sí como procurador general de la República, porque de una u otra manera les rebotaban algunos casos a uno y se daban esas guerras increíbles. ¿Cómo los tribunales de niños, niñas y adolescentes han lidiado con esa situación? Porque la verdad es que es algo muy sensitivo que tiene que ver con el manejo de ese núcleo tan importante como es la familia y que, como yo sé que usted ha sido testigo de excepción de muchos casos, cómo se dan esas guerras que son terribles. La película Las Guerras de los Rose. Ah, sí, esa es famosa. En ese caso ellos se mataron por los bienes, pero así mismo se matan por los niños también. Sí, La Guerra de los Rose, famoso. Sí, yo la he visto veces, esa película. No, yo la tengo porque la paso también en mis clases. Humor negro, de verdad. Pero mire, increíble. ahí en esa película, Danny DeVito, que hace parte de abogado, él dijo una frase que a mí se me quedó. Y dice, en los procesos de divorcio no hay ganadores, solamente hay grados de pérdidas. O sea, hay uno que pierde mucho, o tú puedes perder mucho o tú puedes perder poco. Claro. Ahí nadie gana en un divorcio. Y yo creo que el problema es que las partes, cuando llegan a un proceso tan... hay un asunto emocional no resuelto. Hay un resentimiento, un pique que está guardado ahí y quieren desquitárselo en los tribunales. Y muchas veces, y lamentablemente, utilizan los niños para eso. Sí. Y eso es muy doloroso. Y sufren esos niños que no se ve ahí en el momento. Después, cuando esos muchachos sean más grandes, es que se va a ver las consecuencias. Fatales. Y no, lo que parece es que se ciegan totalmente. Se cierran en sus posiciones. ¿Y cómo lidian los tribunales en esos casos? Por ejemplo, en los tribunales de divorcio está el Centro de Mediación del Poder Judicial, Centro de Mediación Familiar del Poder Judicial, que nosotros los abogados debemos promoverlo, porque nos gusta mucho los litigios y el pleito en los tribunales, pero es que tenemos que pensar que estamos lidiando con familia, que hay que tratar de buscar por lo menos una solución amigable y menos dañina a los procesos, y eso me parece muy bien. Y en los tribunales de niños, precisamente también para los casos de guardia y visita, también hay un proceso de conciliación ante el Ministerio Público.
Pero nosotros los abogados y las abogadas tenemos que poner más de nuestra parte para que bajar los ánimos y tratar de resolver la cosa de la mejor manera. Siempre me acuerdo también el doctor Jorge Subero Isa, cuando se inauguró el Centro de Mediación del Poder Judicial, que él dijo que él no quisiera, que si él algún día, que Dios no lo quiera, tuviera que verse frente a un proceso de divorcio, de familiar, que él quisiera tener la oportunidad de él ser partícipe de la solución de ese problema y no que venga un tercero, que sea un juez, que diga, bueno, aquí esta es la decisión. O sea que es bueno siempre promover la conciliación, la mediación para que las partes busquen un arreglo, porque si no lo buscan ellos, lo va a buscar un juez. Así es. Una de las cosas que se han estado procurando ahora en aras de agilizar la justicia civil es el encargar de los divorcios por mutuo consentimiento a determinados funcionarios, determinados oficiales públicos como los notarios, y lograr con ello, digamos, sacar un acto de mera constatación de acuerdo para separarse del ámbito judicial y permitir que los tribunales se encarguen más de aquellas cosas que le son propias. Exacto. ¿Qué opinión le merece, qué consideración le merece a usted esta idea de dar esa competencia para los divorcios por mutuo consentimiento a notario o a otro tipo de oficiales públicos? Bueno, yo me parece bien, pero todavía creo que aunque que no debe ser totalmente desprendido del tribunal. Yo creo que debe, por lo menos aquí en el país, creo que no debería dejarse solamente a expensas de los notarios que hagan un proceso, sino que el tribunal tenga la oportunidad también de revisar que el proceso se haya llevado a cabo. Porque yo he escuchado casos, por ejemplo, de tomando así diplomados con magistrados que son jueces de esta materia, de por ejemplo que le han llevado divorcio por mutuo consentimiento y de repente se aparece la señora y le dice, yo quiero hablar con el juez, yo no estoy de acuerdo con lo que yo firmé. Entonces se para, lo para el juez. Y dice, no, yo no lo voy a homologar ese divorcio por mutuo consentimiento. O sea que yo todavía creo que debería mantenerse por lo menos la supervisión de los tribunales para proteger el proceso y proteger los intereses de la parte, entiendo yo. Doctora, en esos divorcios por mutuo consentimiento, por lo general, se acude a ese proceso, bueno, los cónyuges están de acuerdo en divorciarse, hay unos requisitos que la ley establece en términos de tiempo, que no sé si todavía eso tenga alguna vigencia o importancia práctica sobre todo, pero en el divorcio se acostumbra a que se incluyan en ese acuerdo, en el llamado acto de estipulaciones y convenciones, cuando existen hijos, los temas de la guarda y el tema del régimen de visitas, además de la pensión alimentaria y eso. Esos institutos son provisionales, es decir, en cualquier momento pueden variar cuando las circunstancias pues, cambien, ¿no? Y lo ameriten. Sin embargo, yo veo que la gente se afana tanto en que el acuerdo se llegue ahí y se escriba ahí todo lo que sea la pensión y todo esto. Sí. Y entonces se deja abierto esa posibilidad de que la gente no se materialice la separación porque se quedan discutiendo ese tipo de cosas. Los detalles. Esos detalles. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Es que los tribunales no tienen la agilidad para resolver estos temas? ¿O es que la gente no desconfía? En su práctica, ¿usted qué recomienda? Si, por ejemplo, señores, dejen esto más para adelante, divórciense y después. ¿Qué es lo que se ve eso en la práctica? Sí, la verdad que a veces los divorcios por mutuo, en ponerse de acuerdo con esos detallitos, se convierten en pleito. Se convierten en pleito, eso es verdad. Pero ahí depende de las partes y de la situación como vea. Pero sí, yo lo que siempre recomiendo es dejar por lo menos un monto de pensión establecido y una visita mínima, guarda, por supuesto hay que dejarlo establecido, pero algo mínimo, para que las partes puedan partir de algo establecido y luego cualquier eventualidad pues cubrir, porque es imposible contemplarlo todo. Y los jueces ahí en esa función, ¿cómo es
¿Cómo es la participación del juez, la intervención del juez? Sobre todo fijando este tema de que si te visito un lunes o un miércoles, ¿cómo es eso en la práctica? No, en la práctica, cuando ya el caso va donde un juez que tiene que decidir el tema de la visita, lo que se estila es, por ejemplo, que el padre, que la madre se queda casi siempre con la guarda, que no es absoluto, Claro, sí. pero es la generalidad. Es un fin de semana sí, un fin de semana no, Exacto. mitad de las vacaciones escolares, mitad de las vacaciones navideñas, una Semana Santa sí, una Semana Santa no, y se dividen el tiempo. divide Así, así. eso es lo que generalmente estila, y es muy difícil aquí que se niegue un derecho de visita. Doctora, vamos a aprovechar para Sí. hacer una breve pausa. Ok. Y en el próximo segmento vamos a seguir hablando de este Ok. y otros temas de sumo interés. Muchas gracias. Seguimos, amigos, con principalmente hoy con la presencia de la distinguida jurista dominicana Dilia Leticia Jorge Mera, especialista en derecho de familia. La verdad que es sumamente interesante conversar sobre estos temas que son de tanta vivencia en la familia, porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y de una u otra manera todos, casi sin excepción, lo vemos a diario, este tipo de situación. Y precisamente hoy día, en que, ¿verdad?, la sociedad anda un poco en desbandada, familiar tan importante para toda sociedad, que es la familia, ha sido muy afectado. Y yo lo siento en República Dominicana y otros fenómenos sociales que se dan, como el fenómeno de la delincuencia, el fenómeno de la drogadicción, tiene un papel fundamental lo que ocurra en ese núcleo de la familia. Sí. Vemos también otro fenómeno terrible, que es la violencia de género e intrafamiliar. Así es. ¿Sí? La violencia en contra de la mujer es lo que ese niño o esa niña Vive. dentro de su familia. Luego se convierten en repetidores de ese tipo de conducta. Así es. Conversábamos fuera de cámara sobre un aspecto y que ha sido muy polémico, que se contempla en el Código de Familia, que tiene que ver con la filiación. Exacto. Es decir, para que los amigos televidentes entiendan, hacerlo más digeribles hacia ellos, una mujer que sale embarazada y decide que el padre de ese niño es Lorenzo Báez, y va a la oficialía del Estado Civil y sin el consentimiento y sin conversarlo con Lorenzo, y Lorenzo muy ajeno a lo que está pasando, va y lo declara, le da esa potestad, el código, de declararlo como hijo de Lorenzo. Ya eso es un ley cumplida. ¿Cómo se resolvería ese tipo de situación? Naturalmente, ya se presume esa paternidad e incluso generaría una serie de derechos hasta tanto Lorenzo demuestre lo contrario. Sí. ¿Cómo resolver ese tipo de situación, una especie de presunción a priori sobre esa paternidad? Así es. Sí, me gustaría también ver cómo que funciona ahora mismo. Ahora mismo una señora tiene un hijo o una hija fuera de matrimonio y si va a declarar a su niño, el supuesto padre, para declarar a ese niño debe comparecer personalmente a la oficialía del Estado Civil para establecer esa paternidad. Entonces, el Código de Familia propone que si el padre no va, no importa, la mujer va y dice quién entiende ella que es el padre. Entonces, supuestamente el oficial del Estado Civil le va a notificar a ese señor, a Lorenzo, le va a notificar a Lorenzo, mira, aquí está la señora tal diciendo que tú tienes un hijo. Y Lorenzo va a tener 60 días para decir si se opone o no se opone. Si Lorenzo no aparece,
ya, lo van a reconocer como padre de ese niño. Entonces a mí me mortificó el tema porque ¿qué garantía tengo yo de que un oficial del Estado Civil con las 200.000 cosas que tiene arriba, también cómo van a notificarle a Lorenzo? ¿Quién va a supervisar que ese derecho de defensa de Lorenzo esté protegido? Sí. ¿Y qué sé yo cómo ese oficial del Estado Civil va a localizar a Lorenzo? Entonces, lo deja demasiado abierto y me parece muy peligroso porque a pesar de que en este país existe mucha paternidad irresponsable, creo que también ese tema es un tema delicado, la filiación, porque por eso me gusta que se desprenden una serie de derechos y obligaciones que después para echarlo para atrás es un lío. Entonces para mí yo entiendo que ese proceso de filiación debe mantenerse bajo la tutela de la justicia, de un tribunal, para que se respeten los derechos. ¿Sí? Entonces, si transcurriera ese plazo y dentro del plazo el padre indicado comparece y se opone, ¿eso genera un apoderamiento de un tribunal o cómo se resuelve? No. El proyecto establece que si él aparece y dice, bueno, no, yo no soy el papá, ahí entonces le van a decir, bueno, pues hágase una prueba de ADN. Y si Lorenzo dice que no se la va a hacer, se va a interpretar esa presunción, esa oposición en su contra. Ah, usted dice que no se va a hacer la prueba. Lorenzo no tiene el dinero para... No, entonces lo va a... Dice el proyecto que lo va el Estado. Ah, el Estado. El Estado lo va a pagar. Sufragaría los gastos, el costo de la prueba de ADN. Es una especie de proceso extrajudicial de paternidad. Exactamente. Sin ir a la justicia. Sin ir a la justicia. Se queda todo establecido. Exactamente. Y a mí no me gustó. Suena muy lindo. Ay, qué belleza. Pero qué bien. Pero, ¿y en la práctica cómo se va a llevar a cabo eso? Eso es lo que a mí me mortifica. Porque si a veces dentro de un proceso judicial pasan cosas, óyeme, tú fuera del tribunal, que es más vulnerable, creo yo. Sí. Esa es mi opinión. Doctora, uno ve mucho, los abogados ven mucho en la práctica. Sí. El tema de la fijación de los montos de las pensiones alimentarias. Es un tema. Y entonces, cuando no se determina en un proceso de divorcio, ya sea en un acta de estipulación de convenciones, pues el juez es el que tiene que fijarlo. Exacto. Si no, por ejemplo, en el proceso de conciliación también que se celebra ante el Ministerio Público de Niños y Adolescentes, si no se hace ahí también. Hay casos en los cuales, por ejemplo, aparece una persona que no tiene un empleo fijo, vamos a decir, no tiene unos ingresos determinados, muy difícil de hacer, por ejemplo, un empresario, que entonces quizás tenga un sueldito asignado en la empresa, sin embargo ese hombre anda en una jipeta, anda en un Mercedes-Benz, viaja muchísimo, las tarjetas de crédito son un escándalo. Entonces ahí la legislación habla, bueno, en función de los ingresos. Sí. Hay una terminología que utiliza el legislador ahí del nivel socioeconómico, ¿no? Que eso es lo importante. Sí. ¿Cómo esto se ve en la práctica? El tema de la prueba, sobre todo de esto. ¿Qué es lo que se lleva al tribunal para probar estas cosas, para probar el nivel socioeconómico de esa persona? Mira, es un tema interesante y también que da mucho que hablar en el ejercicio, para tú probar verdaderamente los ingresos que tiene una persona que está obligada a mantener económicamente a sus hijos. Pues los medios de prueba que se utilizan, por ejemplo, Facebook. La foto de Facebook, no tiene un chel y el tipo, mira, esquiando. Esquiando. Muy feliz, no sé qué. No tiene un que se chel, fue para Europa. Sí, que se fue para Europa. Y manda su foto en la Torre Eiffel. Señora, hay que tener cuidado con las redes sociales, pues es un periódico, eso es público. Sí. Lo que tú pones en internet ya, eso quedó ahí. Facebook, las redes sociales, todas esas cosas se pueden utilizar. Se ve, doctora, incluso, mira, revistas, periódicos, no tiene nada, pero vive en todas estas revistas sociales. Hay abogados que mandan a los clientes mal vestidos. Dicen, sí, yo te digo. Tienes un reloj, no lo Rolex, lleve. por ejemplo, no lo lleve, no te lo ponga. Ponte la camisa más fea. Eso se da realmente. Pero
Oye, yo tuve un caso una vez que el señor llegaba en bicicleta al jugador de con los sudores. No tengo un chele, vine en bicicleta. No, se ve de todo. Y la pericia de los abogados manejando esos temas, porque quizá hay abogados que no tengan esa destreza que usted tiene, doctora. Sí. O sea, para probar esa cosa, ocurren muchas injusticias o el juez ahí tendría un papel activo y podría entonces de oficio, ¿cómo los jueces manejan eso? No son muy activos los jueces de tomar iniciativa propia. Siempre hay que proponerle esto, lo otro. Pero si tú supieras que los casos son bien difíciles para mí en el ejercicio. Primero porque nadie sale conforme tampoco de ahí. Claro. Si tú estás representando a la señora, nunca sale conforme porque no le pusieron lo que ella pidió. La expectativa que ella tenía. Y el señor porque le pusieron más de lo que él estaba de lo que supuestamente podía o no. Siempre hay situaciones ahí, pero todas esas cosas se utilizan, ¿oíste? Esas artimañas. Pero generalmente, pienso yo, doctora, que detrás de todo ello también hay un componente pasional. Claro, sí. Porque a veces hay, por ejemplo, padres con gran solvencia económica que regatean hasta lo último. Sí, yo diría también que es un acto mezquino negarle a un hijo, sobre todo cuando usted tiene la posibilidad de darle todo lo que ese niño necesite. Así es. Pero muchas veces he sentido que algunos padres con solvencia económica se resisten quizá a darle al niño todo lo que pueden darle debido a su capacidad económica, porque tienen un resentimiento con la madre y no quiere que eso llegue a la madre, porque entonces lo va a compartir con el chulo que tiene. Sí, es verdad, eso. Es un tema de control también, que yo no sé qué va a hacer con ese dinero. Oye, mi hermano, ella es la que tiene la guarda de los niños. Usted le da su dinero a ella, porque es que ella es la que vive con el niño, va a saber a dónde que tiene que pagar. Bueno, que estos 500 pesos que era para tal cosa, bueno, déjame usarlo ahora para tal o otra, porque en ese momento esa es la necesidad que se le presentó a ella. Pero los hombres utilizan también ese tema por el tema del control. El tema del control. Déjame controlar aquí, que yo qué. Y yo lo que le digo es a los hombres que tienen ese temor, que está bien, que es válido. Mira, yo creo como que el dinero es demasiado. ¿Qué es lo que está? ¿Cómo van a gastar esos niños? Pida una demanda de reducción, que demuestre dónde que está pagando los 50,000 pesos que yo le estoy dando, dónde que se van, porque es que no puede ser. Y ahí tendrá ella que hacer una especie de rendición de cuentas y demostrar que verdaderamente ese dinero lo está usando. Se puede hacer pagos directos también, que a lo mejor sea un acuerdo, que bueno, el colegio se paga. Bueno, yo pago el colegio. Sí, la modalidad ahora que están utilizando es poner un monto en efectivo y luego pagar ya el 50% de la escolaridad, que se puede hacer directamente al colegio o la escuela, como sea. Un tema también que tiene que ver con, digamos, la última modificación importante, ya que gira en torno no al aspecto civil de la manutención, ni propiamente a todo el régimen de sostenimiento de la familia, sino un tema ya que por el impacto social que ha producido, sobre todo en los niveles de seguridad que tanto preocupan al dominicano, ha parido proyectos de ley, sobre todo el último que aumenta el monto de las penas y reduce la edad en la cual un menor tiene que responder ante la justicia, que ha sido, digamos, la última gran modificación. ¿Qué parecer tiene usted con respecto a este tema? Bueno, yo siempre he mantenido que el aumento de las penas no es la solución para el tema de los adolescentes en conflicto con la ley. Yo he mencionado en algunas ocasiones que una modificación al Código Penal para que sea sancionado el adulto que utiliza a esos menores de edad para delinquir. Así como el proxenetismo, por ejemplo, está sancionado, tú utilizar a una persona para que sea también sancionado el adulto, porque es que está bien, tú sacas del aire, vamos a decir, a un menor de edad por cierto tiempo, pero el adulto va a seguir buscando más, va utilizando más adolescentes. Y lo otro es el fortalecer, vamos a decir, aplicar lo que dice el Código del Menor con relación al plan que debe tener cada adolescente que está en conflicto con la ley, el plan de seguimiento que debe tener en el centro de internamiento. Eso es lo que yo sé. Lo digo por los estudios que se han hecho de criminalidad, creo que en El Salvador,
en otros países de Centroamérica se han aumentado las penas y que se ha reflejado que eso no, es un tema sobre todo de pobreza, digamos, que está, sí. que está vinculada también el tema de la responsabilidad penal de los menores en conflicto con la ley penal, sobre todo. Exacto. Que es de alguna manera una especie de deuda social que hay alrededor de todo este tema. Y era lo que referíamos en principio, sí. el asunto del núcleo familiar, sí. que tiene un impacto terrible en lo que tiene que ver con la conducta de esos menores. La mayoría de esos menores que delinquen generalmente vienen de hogares disfuncionales. Sí, totalmente. O una madre soltera o un niño que no tiene... esa es la situación. Sí. En otros países, por ejemplo, yo lo pude ver en España, el tratamiento que se da al menor delincuente es muy diferente. Claro. Y sobre todo, ya que la mayoría de los países somos signatarios de acuerdos y tratados internacionales, el asunto de la pena ahí no resuelve la situación. Y tenemos que tener pendiente también sobre la responsabilidad del menor, que el menor, hasta que no adquiere la mayoría de edad, tiene niveles que no son los mismos niveles de conciencia en cuanto a vamos a decir, a la imputabilidad de los hechos que le puedan imputar, en el sentido de que no tiene esa autonomía y esa conciencia, esa comprensión reflexiva de lo que está haciendo. No sabe, no tiene la conciencia del impacto, de las consecuencias quizás que se pueda tener. Doctora, siempre parecería una realidad incuestionable de que deben recibir un tratamiento especial, ¿no? Deben recibir un tratamiento especial en función de su condición. Ahora bien, cuando uno ve la respuesta que da el ordenamiento a una determinada conducta delictual de un menor de 17 años, 16 años, versus una persona de 19, antes existía esto del discernimiento, ¿no? Que era lo que regía el código anterior. Pero a lo que voy es, si no es un poco injusto desde el punto de vista de la afectación de ese bien jurídico. Por ejemplo, si es un homicidio, resulta que el homicidio que comete esa persona de 16 o 17 años tiene hasta 5 años de prisión, si mal no preciso. Y entonces, creo que lo aumentaron a 8, creo que fue. Ah, bueno, pero en la 136 todavía mantiene eso. Y entonces versus el otro que va a tener una pena de hasta 20 años. Sí, ¿no? Así es. Entonces, es verdad que deben recibir un tratamiento especial, pero ¿no sería muy injusto que uno reciba apenas 5 y otro pueda recibir apenas 20? ¿No sería quizás justo que sea 10 o 15, no 20 diría, pero por lo menos 10, frente a lo que es el hecho en sí mismo, lo que significa, la afectación que significa, en este caso al bien jurídico que el legislador pretende proteger? Sí, yo te entiendo perfectamente, y la verdad que un homicidio, o sea, por más pena que le pongan, nadie va a estar satisfecho. Tú vas a decir que todavía es injusto 20 años, que eso debería ser más todavía. Además de que las convenciones no hablan de una fijación concreta, en términos de lo que mandan, sí, a un tratamiento especial. Sí, pero yo creo que eso tiene que ver, lamentablemente, porque dime tú, pero tiene que ver con sus explicaciones científicas y médicas de por qué ese adolescente no es inventado, no es, hay pruebas de que el cerebro de un adolescente no funciona igual. Y se entiende que, bueno, a partir de cierta edad, que en este caso en nuestro país es 18 años, se entiende que ya el cerebro, bueno, es diferente. Eso tiene su teoría, yo te entiendo perfectamente, pero esa es... claro. Y yo estoy de acuerdo con eso, de que no es igual, no es igual y es injusto, pero es que es diferente. Vamos a aprovechar, doctora, para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos tratando sobre este y otros aspectos de sumo interés.
La nueva cédula de identidad, un documento útil, inteligente y seguro, contará con los siguientes dispositivos de seguridad: tarjeta serializada de fábrica, código de barras con número de cédula, código MRZ, Machine Readable Zone, código QR, Quick Response, fotografía de la persona digitalizada, fotografía fantasma de la persona, laminado de alta duración, errores intencionales y patrón de modulación de línea y relieve. Además, tendrá composición de imagen con microtexto, símbolos patrios con gráfico guilloche a 2 colores, microtexto positivo modulado, microtexto negativo modulado, tinta OBI de variación óptica, tinta invisible emblema guilloche, holograma de la Junta Central Electoral con imagen variable, impresión arcoíris, impresión recuadro foto con texto variable, impresión de textos variables dentro del formato y tinta de seguridad Dual Chrome Plus. El Pleno de la Junta Central Electoral autorizó la firma de convenios con instituciones públicas y privadas que dispongan de plataformas tecnológicas para la lectura de informaciones incrustadas en chip, que es una herramienta de almacenamiento y procesamiento de informaciones, y a tal efecto entregará a los usuarios de estas una cédula con chip no visual. La nueva cédula es un aporte más de la Junta Central Electoral a la seguridad y modernidad del Estado Dominicano. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en Principalmente. Hoy una conversación muy grata, muy animada con la doctora Dilia Leticia Jorge Mera. La verdad que este es un derecho usual, porque es el derecho que vive el día a día la mayoría de la gente. Así mismo es. Con la familia, de una u otra manera, cuando no es un hermano, es una prima que tiene una dificultad, que se va a divorciar, que se está divorciando, que no, que la guarda del niño. O que viven juntos, o que y viven entonces juntos. Que mira ahora, Sí, okay. sí, no, ese es otro tema también. Es un tema del día a día. Del día a día. Por eso que el derecho, yo decía en principio que es una de las ramas de las ciencias sociales que tiene más impacto en la gente, en la vida de la gente. Eso es verdad. Es increíble. Y además el desarrollo extraordinario que esta ciencia del derecho ha venido experimentando a tal punto que cada especialización es un mundo. Así mismo es. El derecho de familia que estamos tratando ahora ya es un mundo. Así mismo es. Es un mundo enorme que Así se mismo. mezcla con otro mundo, con el derecho, derechos fundamentales, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal. Exactamente. Porque cuando viene la violencia que se genera generalmente en este tipo de situaciones que se dan, muchas veces fruto quizá del nivel educativo de la gente que está en el conflicto, eso degenera en violencia. Eso es verdad. Y ahí es que es terrible la situación, todavía mucho más terrible. Sí. Pero obviamente no hay dudas de que hemos ido avanzando en República Dominicana. Claro que sí. Sin embargo, los niveles de conflictividad en términos de la familia, yo siento, no sé ustedes, como que se han incrementado. Así es. Como que se han venido incrementando y esto tiene un impacto terrible. Sí. Esto tiene un impacto terrible, sobre todo, decíamos que los más afectados, en el caso de cuando vienen esos conflictos de divorcio y separación entre los padres, los más afectados son los niños. Y eso obviamente tendrá una repercusión terrible en el futuro. Así es. Porque la conducta de ese niño, de ese adolescente, con todos esos choques de sus padres, se reflejará en el futuro de manera
no apropiadas. Tú sabes que ahorita en las conversaciones, lo que hemos estado conversando, yo había pensado, la familia ahora dominicana, ya sea la madre soltera o la pareja, tiene mucha carga. Tiene mucha carga ahora mismo para mantenerse, para vivir, para sobrevivir. La mayoría de la gente, y yo digo que a veces no tienen herramientas los padres, cómo manejarse. Porque tú con un problema arriba de que tienes que buscar la comida, que sé qué, y un niño que no sabe que hay que buscar comida, lo que sea, y está molesta, y explota y dice, y se maneja así. Yo me quedé pensando ahorita, yo, aquí lo que se necesita, y es verdad, me estoy riendo porque escuelas de padres, señores, enseñarle cómo, porque uno no sabe. O sea, herramientas, no escuela, no, herramientas a los padres de cómo lidiar con toda esa presión y lidiar con los hijos que no tienen la culpa de lo que está pasando. Lo ideal, doctora, sería ver quiénes serían los profesores. Hay una canción, hay una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Esos locos bajitos, que dice que los niños cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Wow. Entonces, de alguna manera, ¿cómo aprende un padre, digamos, a formar un ser que está bajo su responsabilidad en esas condiciones? ¿Quién tiene el bagaje para enseñar quizás ese tipo de cosas que uno lo aprende mal en el camino, equivocándose mucho? No, claro, no, yo creo que hay que auxiliarse de otras ramas del saber, de los psicólogos, de terapeutas, no sé, que le den a uno por lo menos herramientas y que no van a ser perfectas. Bueno, yo me vivo equivocando, yo vivo metiendo la pata, no sé qué, y arreglando aquí, arreglando allá, pero por lo menos sembrar una semillita, mira. Pero doctora, uno ha visto en la práctica que los profesionales del derecho a veces se convierten en psicólogos para poder atender estos casos, sobre todo de divorcios y separaciones, que tienen una carga emotiva muy grande. Entonces, yo he visto que algunos profesionales pues se asisten de otros profesionales, de otras ramas del saber, como la psicología, la psiquiatría, en definitiva terapeutas, para ofrecer estos servicios legales. ¿Cómo ve usted esto, no? De que aquí el derecho no sea lo único que sirva, vamos a decir, para resolver estas cosas, sino que también otras ciencias también tengan que interactuar quizás con las ramas jurídicas. Sí, a mí yo lo utilizo incluso, me parece excelente la idea por eso mismo, porque es que las personas que llegan con ese problema generalmente tienen una carga emocional muy fuerte y no es solamente un asunto legal que van a resolver, sino otras cosas. Entonces yo estilo remitir a esas personas, ya un psicólogo, psiquiatra, cualquier otro especialista que pueda ayudar, porque yo no tengo esa capacidad, no tengo esa competencia de asistirlo de manera psicológica, no puedo. Y se lo digo así mismo, mira, esos son temas que no te puedo ayudar, tú tienes que ir donde un especialista. Pero el abogado siempre termina recibiendo mucha de esa carga. Sí, pero hay que... se le dan las razones, lo que pasa es que hay que, se le hacen esas... Pero a veces hay que poner límites, ¿tú entiendes? Porque te vas a desgastar como profesional y no vas a ayudar, ¿entiendes? Tú escuchas hasta cierto punto, aunque suene quizá grosero, pero la verdad es que no voy a resolver nada, ¿entiendes? Salvo si se cobra por hora, doctora. Si se cobra por hora, pero en este país es difícil cobrar por hora. Yo sé que hay otras, quizá en otras áreas más fácil, pero bueno. Pero hay oficinas que, como en Estados Unidos y en Europa, que ofrecen un servicio integral. Tienen su bufete de abogados y ahí mismo tienen su terapeuta, un mediador, un especialista en temas económicos para resolverlo todo ahí mismo y la gente no tenga que estar dando tumbo, que me parece excelente esa idea. Doctora, un tema también que se da con mucha frecuencia en este caso de los conflictos, sobre todo cuando viene el divorcio y se comienza a pelear todo lo que tiene que ver con la guarda y la custodia de los niños, tiene que ver con la sustracción de menores. Así es. Se dan casos terribles en que a veces, la mayoría de las veces son los padres que sustraen el menor
e incluso si son extranjeros se los llevan fuera del país. Sí, sí. ¿Cómo se maneja ese tipo de situación? ¿Cuál es la respuesta y qué impacto tiene tanto en la conducta del niño como sobre todo en lo que tiene que ver con el padre que resulta afectado por la misma? No, la verdad que esos temas son terribles y devastadores. Imagínate que te lleven lo más. Si un caso de guarda te pone a temblar porque tú tienes la posibilidad de que te quiten un hijo, imagínate que te lo lleven fuera del país. Eso es terrible, demoledor. Bueno, pero por suerte somos signatarios del Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores. Es un acuerdo que facilita que un menor que se encuentre en un país que Dios quiera sea también parte del Convenio de La Haya, el menor sea retornado. Se hace a través del CONANI ese procedimiento de restitución del menor de edad. Pero la verdad que no son temas, son muy difíciles, porque están desarraigando a un menor de edad de su país, de su residencia habitual, a otro país totalmente, muchas veces que no es el idioma que habla, y es adecuarse de nuevo. Y hay casos, historias de terror con esos casos. Yo he conocido casos aquí de incluso una señora, yo estuve trabajando en la Cancillería, en el Departamento Jurídico y Departamento ONU-EA, y yo atendí un caso una vez de una señora que llevaron sus hijos para Pakistán. Wow. Para Pakistán. Y bueno, ella lo resolvió, de hecho, ella fue allá y recogió sus hijos, pero después de muchos años y mucho tiempo pudo recuperarlo, pero son casos terribles. Bueno, doctora, la verdad que para tratar este tipo de temas yo creo que 1 hora es insuficiente, como dice Lorenzo. Yo pienso, y creo que así es el parecer de mis compañeros, que vamos a tener que emplazarla para que en una próxima oportunidad usted nos acompañe aquí principalmente para seguir tratando este tipo de temas que son de tanto interés para la familia y para la ciudadanía en sentido general. De manera que estamos profundamente agradecidos, doctora, de su presencia aquí en Principal. Muchas gracias.